Hola ya en casita, ¿cómo están? Un día más, qué bello día, ¿no es verdad? Sí, hoy día estamos en Canal Tele 6 Internacional. Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Hoy día tenemos muchas actividades. Allá en los niños en casita, ¿cómo están? Oh, aquí también, ¿cómo están, niños? Bien. Muy bien, veo que muchos niños han venido, ¿no? Entonces, allá en casita, todos en familia, ¿no? Yo creo que están con sus mamás. Entonces, tenemos muchas actividades. Hoy vamos a presentar danza. Da- les- Sí, a mí también. También vamos a tener mímica. Y después de eso vamos a tener un segmento muy importante, ¿no es verdad? Sí, vamos a tener la prédica. La prédica vamos a aprender todos. Van a sacar sus Biblias, ¿sí? Vayan y busquen sus Biblias y van a poder anotar todo también en un cuadernito, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos a comenzar, ¿no es verdad? Sí, entonces, ¿todos los niños están listos? Sí, muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Después de esto, no se olviden, niños, después de la prédica, ustedes tienen que estar muy atentos porque vamos a tener preguntas, de una persona muy especial. ¿Ya saben quién? Sí, exactamente. Vamos a hacer preguntas, pero después de la prédica, ¿ok? Ok, entonces vamos a comenzar con la primer segmento, es la danza. 더워 더워 너무 더워 더울 때는 우리들이 있잖아요. 얼음 시원한 얼음이 최고야. 좋아 팥빙수를 만들어서 먹어볼까. 좋아 손이 꽁꽁 발이 꽁꽁꽁꽁꽁. 더워 너무 더워 더울 때는 우리들이 있잖아요. 얼음 시원한 얼음이 최고야. 좋아 팥빙수를 만들어서 먹어볼까. 좋아 손이 꽁꽁 발이 꽁꽁꽁꽁꽁. ¡Wow! Estaba bien genial, ¿no? Sí, yo aprendí mucho de esa danza, ¿no? Nos aprendimos a mover, sí. Muy bien. Y hacemos muchas actividades hoy, ¿no es verdad? Entonces vamos a seguir con el siguiente segmento. El siguiente segmento es... ¿Ustedes tienen buena memoria, niños? ¿No tienen? Ah, entonces esto les va a servir muy bien. Cada paso tiene un significado, ¿no es verdad? Entonces, expresando con el cuerpo, vamos a aprender una historia, también podemos expresar muchas cosas, también podemos expresar el corazón, ¿no es verdad? Sí, exactamente. Entonces, párense, niños, párense. Los que están allá en casita, sí, exactamente.
Sí, eso. Párense. Los papás también, vamos. Todos pueden aprender, ¿no es verdad? Sí, exactamente. Entonces, el siguiente segmento es... ¿Qué creen, niños? ¿Qué creen que es? Exactamente, la mímica. Entonces vamos a seguir con el siguiente segmento, la mímica. El Señor está susurrando dentro de mi corazón. Hay felicidad y esperanza al cambiar mi corazón. Jesús quiere, el Señor cumplir de mi corazón. Convertirme en una pequeña estrella que pueda brillar, alumbrando con el Evangelio del Señor Jesucristo. Hay felicidad y esperanza susurrando en mi corazón. Buenos días. Buenos días, niños. ¿Cómo están? Buen día. Ya vamos a aprender todos la mímica, ¿sí? Entonces, ya que todos pónganse de pie, todos los niños aquí que nos están acompañando, pónganse de pie. Pónganse de pie. Vamos a aprender los pasos y también la letra, ¿ya? Ya, entonces vamos a empezar con el primer paso, ¿ya? Vamos a primero la mímica. ¿Qué dice? El título tiene Susurrando en mi corazón. ¿Ustedes saben qué es susurrando, niños? ¿Sabes? ¿Qué es susurrando? Es hablar bajito. Hola. ¿Me escuchan? Hola. Hola. Eso es susurrar, ¿ya? Entonces el primer paso es... El Señor está susurrando dentro de mi corazón. Ya, ustedes tienen que alzar grandes sus manos, ¿sí? Ya, entonces, ¿cuál era primero? Una vez más. 1, 2, 3. El Señor está susurrando dentro de mi corazón. ¿Está bien, niños? Siguiente paso y la letra dice, ya, alzan sus manos. Hay felicidad y esperanza al cambiar mi corazón. Ya, su mano está así, van a cambiar. Cambian y 1, 2, ¿ya? Otra vez, 1, 2, 3. Al final... Y esperanza al cambiar mi corazón. ¿Ya? Luego, ¿qué dice? Allá. Otra vez, ¿cómo vamos a hacer Jesús? Jesús quiere un sueño. Luego cruzan sus manos y sí. ¿Ya? A ver, tú, Mica. Sí. Y luego, ¿qué quiere cumplir? En mi corazón. Hagan su corazón. 1, 2. A ver, todos sus corazones. Bien. Ya, otra vez ahí, ¿ya? Vamos a hacer desde aquí. 1, 2, 3. Hay felicidad y esperanza al cambiar mi corazón. Luego, Jesús quiere un sueño cumplir en mi corazón. Ya, ahí sus corazones. Después, luego convertirme. Entonces van a hacer, a ver todos sus deditos.
convertirme en una pequeña estrella que pueda brillar. Ya, entonces, 1, 2 y van a girar sus manos porque habla de las estrellas. Y luego otra vez vuelven a cruzar y 1, 2. Muy bien. Ya, otra vez. Vamos a hacer desde aquí, ya. 1, 2, 3. Convertirme en una pequeña estrella que pueda brillar. Ya, luego dice alumbrando. Ustedes van a estirar sus manitas y van a mover sus deditos. A ver, muevan sus deditos. Todos sus deditos. Ah, muy bien. Vamos a bajar moviendo nuestros deditos, ¿ya? Alumbrando con el Evangelio. ¿Ya? Otra vez. 1, 2, 3. Alumbrando con el Evangelio, el Señor Jesucristo. ¿Ya? Y otra vez volvemos a repetir. Hay felicidad y esperanza susurrando en mi corazón. Bien, vamos a cantar todos, ¿ya, niños? Vamos a hacer todos juntos otra vez. A ver, niños, todos firmes. Firmes. Ay, no, tienen que ser como soldaditos, ¿ya? Una vez más, todos firmes. Manos a la cintura. Más fuerte. Una vez más. Manos a la cintura. ¡Ya! Muy bien, vamos a cantar, ¿ya? 1, 2, 3. El Señor está susurrando dentro de mi corazón. Hay felicidad y esperanza a cambiar mi corazón. Jesús tiene un sueño cumplir en mi corazón. Convertirme en una pequeña estrella que pueda brillar, alumbrando con el Evangelio del Señor Jesucristo. Hay felicidad y esperanza susurrando en mi corazón. Muy bien. Ya, una vez más vamos a hacer con la música, ¿ya? Ahora sí todos vamos a hacer con fuerte, grande. Estiren sus manos allá también en sus casas. Estiren grandes sus manos y vamos a cantar fuerte, ¿sí? A ver, todos firmes. Firmes. Manos a la cintura. Ya, más fuerte, ¿sí? Una vez más. Manos a la cintura. Ya. Audio, por favor. El Señor está susurrando dentro de mi corazón. Hay felicidad y esperanza al cambiar mi corazón. Jesús quiere, el Señor, cumplir en mi corazón. Convertirme en una pequeña estrella que pueda brillar, alumbrando con el Evangelio del Señor Jesucristo. Hay felicidad y esperanza susurrando en mi corazón. ¿Ustedes, niños? Ya, entonces hasta aquí vamos a aprender la mímica, ¿sí? Recuerden, vamos a hacer luego otra vez, ¿sí, niños? Nos vemos a la próxima. Sí, bravo. Qué bien, ¿no, niños?
Ah, bien, hemos aprendido de la mímica cómo expresarnos, ¿no? Entonces, hemos visto una historia muy bonita, ¿no? Entonces, siguiente segmento. ¿Qué creen que es, niños? ¿Cómo? Muy bien, todos allá en casita también saben, ¿no? Ah, muy bien, niños. Eso es, la prédica. Muy bien, atentos, niños, atentos, porque después de la prédica vamos a tener un segmento de preguntas, no se olviden. Después de este segmento, un segmento de preguntas. Entonces, ustedes muy atentos, escuchen. Exactamente, ¿ok? Pero antes de esto vamos a ver una historia muy especial, ¿ok? ¿Quién les gusta los teatros? Sí, vamos a tener un teatro al vivo, exactamente. ¿Ustedes han visto cómo son las suricatas? ¿Alguien sabe qué son las suricatas? ¿Sí? Muy bien. Las suricatas son unos animales muy pequeñitos como los ratones que se esconden bajo la tierra. ¿Por qué se esconderán? ¿Alguien sabe? Exactamente, le da mucho miedo a las suricatas. ¿Por qué le dará miedo? Entonces, vamos a ver esta historia, ¿no? ¿Por qué las suricatas a veces tienen miedo? ¿Por qué se esconden? Entonces, vamos a ver esta historia, ¿ok? Muy bien. Entonces, todos allí en casita, ¿no? Estén atentos, ¿no? Les voy a dar una vez más la dirección. Nosotros quedamos en la zona Purapura, avenida Vázquez, calle David Garzón, número 4. Este es el celular, que es 73 22 32 15. Les voy a repetir, 73 22 32 15. Usted, si quiere traer a su hija, su hijito, que tiene 3 añitos, así, usted puede traer. Aquí también vamos a compartir con ellos y va a aprender también, ¿no?, a expresar su corazón. Va a haber muchas actividades, ¿no?, que ellos pueden hacer aquí, ¿no? Y ellos puedan también compartir, ¿no?, con cada uno de los niños, muy importante, ¿no? Entonces, les vuelvo a repetir, ¿no? La dirección es zona Purapura, avenida Vázquez, calle David Garzón, número 4. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a seguir con el siguiente segmento, que es Teatro de Títeres. ¡Vamos a comenzar! Chiro, un suricato de 3 meses de nacido, había tenido una experiencia terrible cuando era pequeño. Esta experiencia lo había hecho desconfiar de todo en cuanto fuera. Veamos la historia. Chiro, sal a jugar con tus amigos. Vamos. No me gusta. Chiro, vamos a jugar. Hoy mi hermano dijo que me enseñarías a atrapar escorpiones. No quiero salir. Solo estaré aquí. Oye, mi hermano mayor dijo que los escorpiones tienen aguijones en la cola. Así que hay que tener mucho cuidado en atraparlos. Pero dicen que los escorpiones tienen un sabor picante a causa de su picadura. ¡Ay! ¡Cobarde! Chiro es un cobarde. Deja ese cobarde y vamos. No importa lo que digan, no saldré. Salir es como decirle a las águilas, atrapan. Los amigos de Chiro se turnan para trepar a las ramas para protegerlos. Sin embargo,
Chiro nunca salió de la madriguera, por lo que nunca estuvo de guardia. Hay una razón por la que Chiro tuvo que quedarse así en la cueva. Ocurrió que un día salieron con su hermano mayor al campo a cazar, pero de repente apareció un águila y se llevó a su hermano. Desde allí, Chiro estaba tan atrapado en el miedo de que algún día se convertiría en presa de las águilas y se negaba a salir de la madriguera. Las águilas no pueden entrar a la madriguera, así que más seguro estar adentro en la madriguera. Entonces, un día Chiro estaba durmiendo solo en la madriguera, mientras una cobra en busca de presa se deslizó en la madriguera. Las suricatas que hacían guardia fuera de sus madrigueras dieron una señal de advertencia con un grito agudo. Sin embargo, cuando Chiro se despertó, vio una enorme cobra apuntándole. La cobra se volvió hacia Chiro, que estaba temblando de miedo, y de repente se dio la vuelta. La familia y los amigos de Chiro acudieron en masa a la madriguera a la vez, mordiendo la cola de la cobra y atacándolo. La cobra trató de aferrarse a su presa, pero cuando una manada de suricatas le gritó, no pudo resistir y finalmente escapó. Cuídate, Chiro. Ya expulsamos a la cobra. Ahora todo está bien. Gracias a ustedes, estoy vivo. Ante las palabras de Chiro, las suricatas sonrieron y dijeron: siempre estaremos juntos. Las suricatas no siempre podemos resolver cosas peligrosas por nuestra cuenta. Así que, en lugar de estar solos, nos cuidamos juntos. No tengas miedo. Jugar afuera de la madriguera con otros suricatos. Cazar y hacer guardia te hará más feliz de lo que eres ahora. Sí, mañana tengo que trepar la rama de un árbol con mis amigos, después de mucho tiempo para obtener algo de luz solar. Así Shiro se dio cuenta que el estar escondido le hacía perder muchas cosas que Dios tenía preparado para él, por estar atrapado en el temor. ¡Guau! Vaya historia, ¿no, niños? ¡Guau! Yo también vi una víbora, ¿no? ¿Ustedes alguna vez vieron una víbora? Sí. Yo también vi una víbora muy grande, ¿no? Esas víboras se comen a varios animales, ¿no? Grandes, pequeños. Realmente es muy impresionante, ¿no? Entonces, las suricatas vemos en la historia, ¿no? Cómo ellas se esconden, cómo un águila se llevó a su hermano, ¿no es verdad? Exactamente. Allá niños en casita también, ¿pudieron ver el teatro? Sí. Entonces, vamos a seguir con el siguiente segmento, ¿no? Muy atentos niños, saquen sus Biblias, también otros, si tienen papel y lápiz, entonces pueden anotar, porque vamos a tener preguntas después de este segmento, ¿no es verdad? ¿Ok? Sí, entonces vamos con el siguiente segmento, que es la prédica.
Hola niños, ¿cómo están? Espero que hoy en la mañana vamos a escuchar una palabra muy importante. ¿Saben? ¿Saben de qué vamos a hablar hoy? Un tema, miren. En la pantalla dice, un libro vamos a empezar a buscar en la Biblia, Isaías capítulo 41, ¿sí? ¿Todos tienen su Biblia a mano? Vamos a buscar Isaías capítulo 41. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que este esfuerzo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Solo un versículo vamos a leer. ¿Ya? Niños, ¿se acuerdan cuando el 2001 vino la pandemia? ¿Vino el COVID-19? ¡Wow! El COVID-19, ¿cómo fue? Feo, ¿sí o no? Yo tenía miedo cuando escuché, todos tienen COVID, decía. Yo decía, ay no, yo no quiero enfermarme, yo no quiero morir, decía, soy muy joven para morir. Así decía. Pero cuando escuché una palabra que decía, ¿no? No temas, dice. Ay, yo tenía mucho miedo, decía, ay no, voy a morir, decía. Pero mi pensamiento me decía, el COVID te va a agarrar, te vas a enfermar, vas a estar en tu cama echadito, vas a estar ahí siempre con medicamentos, tomando suero y otras cosas, ¿no? Hay una imagen de un niño, ¿no? Un niño está corriendo. ¿Pueden ver, no, niños? Ese niño el COVID está corriendo, se va. No, no me atrape, dice. El COVID, ahí está, corriendo, está atrás de él, ¿no? Pero cuando nosotros nos escapamos del COVID, peor es, niño, peor. ¿Por qué? Cuando Satanás mete pensamiento en nosotros, nosotros no sabemos en qué momento. Entonces, hay una historia de una mamá y un niño, se llama Pedro. Ese niño tenía mucho miedo, ¿Por qué? ¿Por qué tenía miedo Pedro? De enfermarse. Tenía miedo también de que su mamá lo deje en el kinder, que lo deje ahí solito y nunca vuelva. Entonces ese niño un día, ¿qué hizo? Dijo, mamá, yo no quiero que me dejes ahí. Mamá, yo quiero que tú siempre estés conmigo. Yo quiero que tú, mamá, estés ahí a mi lado ayudando a hacer mi tarea, me estés llevando a comer, me estés llevando al parque, me estés llevando a mi curso. Así le decía ese niño a su mamá. Pero la mamá le dijo, no tengas miedo, Pedro. ¿Sabes por qué, Pedro? Porque Dios está contigo. Si tú tienes miedo, Pedro, Satanás te va a meter mucho pensamiento, decía. Mucho pensamiento te va a meter Satanás. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos conocer el corazón de Dios, niños? Cuando nosotros miramos la palabra de Dios. ¿Saben de qué estoy vestido hoy, en la mañana? ¿De oso? No, tampoco de un panda. ¿Han visto el teatro, no? De un suricata, ¿sí o no? Wow, ahí pueden ver, miren, la manada de suricata, ¿sí o no? Es mi familia. Ahí está mi papá, mi mamá y mis hermanos. ¿Está bien? ¿Me parezco a ellos? No, sí o no, no me parezco, ¿no? Entonces, esta suricata había, ¿no? Hemos visto en el teatro, Chiro tenía miedo, ¿no? Tenía mucho miedo Chiro, por eso se quedaba. ¿En dónde se quedaba? ¿Dónde se quedaba? En su cueva. Ay, siempre estaba, ay, no voy a salir porque el águila me va a llevar. Ay, no voy a salir porque la serpiente me va a comer. Ay, no voy a salir, prefiero quedarme aquí adentro. Cuando el miedo entra en nuestro corazón,
difícil que pueda salir. Yo voy a ser un buen niño para que el miedo salga. Voy a ser valiente, me voy a esforzar, ¿no? Pero así no se puede lograr ¿qué? Perder el miedo. ¿Cómo puedo perder el miedo, niños? ¿Saben? ¿Quieren saber cómo puedo perder el miedo yo? Escuchando la palabra y confiando en Dios. Así yo puedo perder el miedo. ¡Wow! Un miedo no es nada. ¿Por qué? Dios está conmigo. Hay un mensaje, ¿sí, niños? Vamos a leer este mensaje que dice, mire, ¿qué dice, niño? No caigamos en miedos, pensamiento de temor, que nos da Satanás, sino vivamos en la gracia y la misericordia de Dios que nos da y en la fe que Dios nos protege. Entonces, esa suricata cuando estaba ahí, ¿quiénes cuidaron de él? Dios y sus amigos, porque Dios le dio corazón a sus amigos para que muerdan la cola de esa serpiente, haciendo, le mordió. Le mordió fuerte la cola. ¡Wow! La serpiente miró a todas partes. ¿A quién voy a atacar? ¿A él o me escapo? ¿Qué hizo? Se escapó, porque era una manada de suricatas. Entonces, Dios a nosotros nos cuida, dice. Dios nos protege. Niños, cuando ustedes van al colegio, ¿Dios está con ustedes o no? Dios está siempre con nosotros, porque dice, no temas, porque yo soy tu Dios. Dios está constantemente con nosotros en nuestro corazón. Así que, niños, no tengamos miedo. Creamos en la palabra de Dios, porque Dios está en mi corazón y siempre Dios me va a ayudar a hacer todas las cosas. Amén, niños. La suricata no tenía miedo cuando sus amigos le dijeron, estamos contigo, no te preocupes. Así Dios nos dice a nosotros igual. No te preocupes, Carmelo. Dios está conmigo en mi corazón. ¿Quién tiene miedo? ¿Quién tiene miedo? No, ya no tiene miedo la suricata. ¿Por qué? Sus amigos le dijeron, yo estoy contigo. Amén, niños. Dios está siempre con nosotros y nos está ayudando. Hasta aquí vamos a compartir, niños, ¿está bien? Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro. ¿Saben la canción de la estrellita? Ya, vamos a cantar todos, manos en posición. También los que están en casita, vamos a poner manos en posición. 1, 2, 3. Sube la estrella de Jesús, brilla, sube también mi estrella, brilla, lados se encontraron, desciende bonito. Ya, vamos a orar, niños. Dios, te damos gracias en esta mañana. Tú nos permitiste poder llegar al culto, poder escuchar tu palabra, también poder ver la danza, poder aprender la mímica. A través de la mímica nosotros podemos alabar en tu nombre. Así, Padre, también te encomendamos esta mañana que tú nos ayudes, tú a través de tu palabra nos permites poder avanzar. Gracias, Padre, porque tú nos cuidas en cada momento, nos ayudas en nuestra tarea, en nuestro colegio, también nos cuidas a mí, a mi familia, a mi papá, a mi mamá. Así orando y encomendamos todas las cosas, dejan en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, niños. ¿Tienen las suricatas, niños? ¿No? Yo ahora sí, ¿no? Esos animalitos, ¿no? Son, ¿vieron? Parecen ratones, pero son largos, ¿no? Ellos se esconden bajo la tierra. ¿Por qué se esconden? Exactamente, porque tenían miedo, ¿no? Pero cuando están en grupo, ¿tendrán miedo o no? Exacto, ¿no? Ahora yo veo muchos niños aquí, ¿no? Parecen suricatas. Sí, muy bonito, ¿no? Entonces, los niños, igualmente, ¿no? A veces no queremos expresar, nos encerramos y no queremos salir, ¿no? De nuestra cueva, ¿no? Pero cuando nos encontramos con nuestros amigos,
Entonces ahí podemos expresarnos, podemos reír, jugar, ¿no es verdad? Sí, exactamente. Entonces, ¿qué les dije, niños? Después de ese segmento que iba a haber. Sí, adivinanzas, exactamente. Entonces, este segmento es muy especial, ¿no? Ustedes muy atentos, niños, allá en casita igual, papis también, si es que están ahí. Entonces, esto les va a ayudar a pensar muy bien todo lo que hemos visto. Entonces, vamos a volver a pensar, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, vamos a volver con este segmento, ¿no? Muy esperado cada sábado, acá en Tele 6, ¿ok? Entonces, vamos a ir al siguiente segmento, que es, ¿cómo se dice? No. Exactamente, niños. Es Adivina, Adivinador. ¡Vamos! Vamos a, ¿ya? Entonces ustedes seguro estaban muy atentos. Ya vamos a comenzar con la primera pregunta, ¿ya? Así que estén muy atentos, ¿ya? Vamos a ver, dice, se convirtió en rey, tuvo miedo en ser asesinado. ¿Cómo se llama? A ver. No. Moisés, no. A ver, los de la televisión. David, no. Bueno, puede ser más, están casi cerca. ¿Quieren saber? Ya, vamos a aprender, vamos a ver la primera respuesta. Es, a ver, ¿quién me lo lee? Jeroboam, ¿ya? Eso es. Ya vamos a ver. Esa es la respuesta. Vamos a ir con la siguiente pregunta. ¿Ya? ¿Cómo se llaman las ciudades que construyó Jeroboam? A ver, ¿cómo se llama? No. A ver. Pues no. A ver. Ahí los del canal. Y los que nos están viendo por YouTube, ¿pueden escribir en la pantalla? ¿Ya? ¿David? No. Vamos a ver entonces la respuesta, ¿ya? Vamos a ver la respuesta. Es... ¿Pueden ver? ¿Qué dice? Siquem. Ya, Siquem y Penuel. Ese, exacto. Ese es. Vamos a ver la siguiente pregunta, niños, ¿ya? Ya, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿En dónde está eso? ¿Isaías? No, a ver. Ya casi, a ver, está llegando ya casi. Está en Nuevo Testamento. Sí, está en Nuevo Testamento. No. No, vamos a ver entonces la respuesta. No. Está en... Aquí. Segunda de Timoteo 1:7. Ya, bueno, niños, última pregunta. Tienen que estar bien atentos, ¿está bien? Último. Jeroboam, ¿de dónde era rey? ¿Era de Estados Unidos, Judea, Egipto o Israel? Estaba bien facilita. A ver, vamos a ver la respuesta. Sí, es esta. Exacto, es Israel, niños. Muy bien. Excelente. Bueno, niños,
Nos vamos a ver entonces la próxima. Voy a traer con más preguntas y más respuestas. Así que ustedes deben estar bien atentos en la prédica y en cada uno de los segmentos, ¿ya? Entonces, gracias niños. Hasta aquí vamos a hacer. ¡Aplausos! Sí. Muy bien, ¿no? Muy bien, yo no sabía muchas respuestas, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? De atender y escuchar, ¿no? Y pensar un poco, ¿no? Entonces, ¿todos los niños cómo están? Muy bien, aquí está muy bien. ¿Y allá en casita cómo están? Ah, muy bien. También sé que no puedo verles, pero yo sé que están ahí con sus papitos, ¿no? ¿Es verdad? Entonces aquí también están muchos niños, ¿no? A ver, niños, saluden. Exactamente, aquí hay muchos niños, ¿no? A ver, un grito. ¡Eso es! Sí. Vaya, son muchos niños, ¿no? Ellos nos acompañan cada sábado, ¿no? Entonces, ustedes, si quieren traer a sus hijos, también pueden traerlos. Estamos ubicados en la zona Pura, calle Vázquez, David Garzón, número 4. Y si quieren, si tienen dudas o quieren traer más de un niño, entonces aquí les damos el celular, que es 73 22 32 15. Vuelvo a repetir, 73 22 32 15. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a estar muy contentos de que vengan, ¿no? Los niños. Entonces, nosotros vamos a recibirles. Entonces, cualquier duda, entonces ya saben, vienen aquí. Entonces, vamos a estar esperándolos, ¿sí? Cada sábado, y a través de el canal Tele 6 también vamos a estar viendo, ¿no? La programación. Entonces, el siguiente segmento es algo muy interesante, ¿no? Que tiene que ver mucho con el corazón. ¿De qué se trata, niños? Exactamente. Vamos a conocer más de la palabra de Dios, el corazón de Dios, ¿no es verdad? A través de esta prédica. Siguiente segmento es el mundo del corazón. ¿Cómo están, niños? ¿Lo están pasando muy bien? ¿Sí? A ver, todos sus dedos arriba. Eso, muy bien. Les quiero recordar algo. Hoy día hemos estado hablando de un tema principal. ¿Quién me dice qué tema? Muy bien, Josué, sí, el miedo. Los niños en casita también. Estamos hablando sobre el miedo. El miedo es una sensación muy fea, que uno a veces se imagina cosas y por la imaginación empieza a ver también cosas extrañas y empieza a sentir un miedo. En ese momento necesitamos la protección de alguien, ¿sí o no? Queremos sentirnos que alguien nos cuide. Les voy a contar una pequeña historia, ¿ya? Había una señora. Esta señora estaba en la cárcel y cuando un día el fundador Oxopark le preguntó: señora, ¿usted por qué entró a la cárcel? Y ella llorando le contaba: es que un día me entró un pensamiento de miedo. ¿Sabe por qué? Porque yo tenía un bebé muy hermoso, muy hermoso. Entonces miraba a mi bebé: ¡ay, mi bebé tan hermoso! Yo lo voy a cuidar, lo voy a amar con todo mi corazón. Pero de repente le entró un pensamiento que dijo: ¡ah! ¿Y si me pasa algo? ¿Si me muero? ¿Quién va a cuidar a mi bebé? ¡Ah! No, ese bebé no tiene que vivir, porque si vive va a sufrir, porque seguramente mi esposo se casará con otra mujer y esta señora va a maltratar a mi hijo, no lo va a querer como yo lo quiero. ¿Estaba correcto?
pero le entró ese miedo en su corazón, como un pensamiento. En ese momento ella, ¿saben qué hizo, niños? Hizo algo muy feo. Por tener ese pensamiento de miedo, mató a su bebé. Y como vio a su bebé así, muerto, echó a la culpa a su esposo y también mató a su esposo. Y cuando ella quería suicidarse, quería terminar con su vida, también quería matarse. Pero en eso llegó la policía y luego tuvo que terminar en la prisión. Muchas veces los miedos, niños, el miedo nos invade sin pensar, nos hace hacer cosas malas, difíciles también. Muchas tristezas ponen en nuestro corazón y nos hace actuar con una forma imprudente. Aquí yo he preparado algo. ¿Ustedes pueden leer qué dice aquí? Muy bien. ¿Y aquí? ¿Y aquí? Ya. Este vaso somos nosotros. Así Dios nos dejó, limpios, sí o no, con un corazón limpio. Pero en el transcurso de nuestra vida, sí o sí llega dificultades, llega miedo y muchas veces nosotros no sabemos qué hacer. Entonces, ¿cómo entra el miedo en nuestro corazón? Por un pensamiento. ¿Y cómo quedamos? Con miedo en nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que recordar algo, niños. Tenemos que recordar que la protección de Dios siempre va a estar ahí. Por eso, cuando nosotros escuchamos la palabra, venimos aquí a los cultos, leemos la Biblia, oramos, escuchamos a nuestros papás, podemos sentir la protección de Dios. ¿Cómo Dios nos protege? En cada momento. Teniendo la protección de Dios, otra vez nuestro corazón cambia. ¿Entienden? ¿Entienden, niños? Recibiendo la protección de Dios, nuestro corazón sí o sí vuelve a su estado de tranquilidad, de paz. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, ¿entendieron, niños? Quiere que estemos tranquilos, quiere que vivamos felices, sonriendo, solamente agradeciendo a Dios por la protección que Él nos brinda. ¿Está bien, niños? Espero que les haya gustado y ustedes también en su casita puedan pensar, ¿no? Dios cada día nos protege, nunca nos abandona. Cada momento, las 24 horas del día, los 365 días del año y hasta que nosotros seamos viejitos y un día tengamos que cerrar los ojitos para siempre, Dios va a estar en cada momento. No se olviden, ¿sí? Nunca se olviden, Dios está siempre con nosotros. Nos vemos a la siguiente semana con un nuevo capítulo y un nuevo tema del mundo del corazón. Chao, niños. ¡Guau, niños! ¿Aprendieron? Ah, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy, niños? Exactamente, uno, a no tener miedo. Exactamente. También, unidos, somos más fuertes, ¿no es verdad? Y nosotros, ¿con quién podríamos ser más fuertes? Exactamente, con Dios somos invencibles como Sansón, ¿no es verdad? Así es, entonces no se olviden, cada sábado vamos a tener una enseñanza así de la Biblia y cada sábado vamos a tener también un teatro, ¿ok? Entonces allá en casitas, entonces han aprendido, ¿no es verdad? Exactamente, entonces no tengan miedo porque hay alguien muy muy fuerte que los protege, ¿no es verdad? Y nos acompaña. Es Dios, ¿no es verdad? Exactamente. Entonces, ha llegado el momento, niños. Ya se acabó. Sí, ya es hora de terminar el programa, pero no se olviden. Antes. Vamos a acabar haciendo una danza, ¿no? Mímica, exactamente. Entonces, vamos a recapitular. Niños, todos arriba. Allá en casita también. Todos párense, exactamente.
Y vean que tengan espacio, ¿no es verdad? Tengan espacio para que no choquen a nadie, exactamente. Eso, párense, también los papitos, acompañen a sus hijos, ahí, exactamente. Entonces, vamos a aprender otra vez esta danza. Mímica. Entonces, vamos con la mímica. El Señor está susurrando dentro de mi corazón. Hay felicidad y esperanza. Hay cambia mi corazón. Jesús quiere, el Señor cumple mi corazón. Convérteme en una pequeña estrella que pueda brillar, alumbrando con el Evangelio del Señor Jesucristo. Hay felicidad y esperanza susurrando en mi corazón. El Señor está susurrando dentro de mi corazón. Hay felicidad y esperanza. Hay cambia mi corazón. Jesús quiere, el Señor cumple mi corazón. Convérteme en una pequeña estrella que pueda brillar, alumbrando con el Evangelio del Señor Jesucristo. Hay felicidad y esperanza susurrando en mi corazón. Bien, muy bien niños, han aprendido muy bien allá en casita también. ¿Hay esperanza en dónde? En mi corazón, exactamente. No olviden eso, es muy importante niños. A través de la mímica podemos aprender muchas palabras que nos dice Dios, ¿no es verdad? Exactamente. Entonces, ya llegó ahora sí, ya llegó el momento de despedirnos niños, ¿no? Pero no se olviden que ustedes pueden traer a sus hijitos y nosotros vamos a estar muy contentos de recibirlos aquí. Les voy a dar nuevamente la dirección, es Zona Purapura, Avenida Vázquez, calle David Garzón, número 4. Los números son 73, 22, 32, 15. Nuevamente les voy a avisar, 73, 22, 32, 15. ¿No es verdad? Entonces, aquí vamos a acabar, pero sin antes decirles que vamos a estar el siguiente sábado y no se olviden con toda energía, vamos a estar para el siguiente sábado aquí en Tele 6 Internacional. Entonces nos vamos niños, todos arriba, nos vamos a despedir, todos ahí, quietos, ahí. Nos vemos, chao, vamos.
Niños, quietos, quietos. Vamos a tener comunión ya. Entonces en grupos, todos en grupos. Grupos.